Buenas, en esta clase vamos a ver las distintas lesiones que repercuten en el campo visual. El campo visual es la porción del espacio que se puede ver con la mirada derecho adelante, mirando al infinito. Tenemos una zona de visión binocular y una monocular en un ángulo horizontal de 130 grados de visión tridimensional binocular, y el resto, que completa los 180 grados, es monocular. Verticalmente tenemos una visión que alcanza los 130 grados. Cualquier pérdida del campo visual se denomina escotoma, que viene del griego oscuridad. Los escotomas centrales o centrocecales suelen ser causados por enfermedades que afectan a la retina central o al nervio óptico. Las lesiones en cualquier parte de la vía óptica pueden producir defectos visuales que van a denominarse homónimos cuando se limitan a un solo campo visual, que puede ser derecho, donde todo lo que está a la derecha no lo veo, o izquierdo, donde todo lo que está a la izquierda no lo veo, y heterónimos, cuando está afectado parte de ambos campos. En este caso, ambos campos nasales, y en este otro, ambos campos temporales. En resumen, vamos a tener una hemianopsia heterónima cuando afecte a los dos hemicampos nasales o temporales de cada ojo, y una homónima se afecta las mismas de un hemicampo, ya sea derecho o izquierdo. Y a su vez, estos defectos pueden ser congruentes. Los defectos del campo visual de ambos ojos son simétricos, o incongruentes. Los defectos del campo visual no son simétricos en su extensión, forma o intensidad. Como vemos en este esquema, si la lesión es a la altura del nervio óptico y es total, tendríamos una ceguera ipsilateral de la lesión, y si la lesión es a nivel del quiasma sobre las fibras temporales de la retina derecha, tendríamos una hemianopsia nasal derecha. Mientras que si la lesión es a la altura del tracto óptico derecho y la lesión es completa, tendríamos una hemianopsia homónima izquierda. Si secamos por el centro el quiasma óptico, tendríamos una hemianopsia heterónima bitemporal. Los defectos homónimos son causados por lesiones unilaterales en cualquier sitio por detrás del quiasma: cintillas ópticas, cuerpo geniculado externo, radiaciones ópticas y corteza visual. La destrucción completa de cualquiera de estas estructuras ocasiona una pérdida de todo el campo visual opuesto, es decir, una hemianopsia homónima. Cuando el defecto es completo, pierde su valor localizador debido a que cualquier lesión a lo largo de la vía visual postquiasmática se manifiesta con idéntico patrón. Una lesión parcial produce defectos como una cuadrontopsia homónima. En el 89% de los casos, la etiología es vascular y la lesión más frecuente es en el lóbulo occipital, seguido por el parietal y luego el temporal. Defectos por lesiones en la retina respetan ya sea el patrón de distribución de las fibras o el área de irrigación de las arterias afectadas. No respeta el meridiano vertical y comúnmente se corresponde con la lesión visible en el fondo de ojo, ya sea inflamatorio, degenerativo o hemorrágico. Pueden ser escotomas aislados, centrales, periféricos o anulares, defectos difusos o bien altitudinales. La información que transmite la mácula nos permite ver la imagen nítida, como se ve en la foto A, y en comparación con la retina periférica, como se ve en la imagen B. De ahí que los síntomas sean diferentes acorde a la zona de la retina que se vea afectada. Aquí vemos cómo se vería una lesión de la retina en un fondo de ojo y su correspondiente campimetría. Dentro de las lesiones retinales tenemos el escotoma arcuato. Nace de la mancha ciega o cerca, se ubica paracentral, generalmente entre los 10 y los 20 grados, puede extenderse hacia central y hacia periferia, respetando siempre el rasgo horizontal, y producir un defecto altitudinal, causado generalmente por isquemia, como glaucoma, atrofia postpapilledema, etc. Las lesiones del nervio óptico
produce naturalmente la ceguera del ojo correspondiente con abolición del reflejo fotomotor. Sin embargo, la pupila se contrae de manera consensual cuando la luz estimula al otro ojo, dado que el centro del reflejo pretectal se relaciona con ambos núcleos de Edigen-Westphal. El reflejo pupilar no es afectado por lesiones de la vía visual situado por encima del brazo conjuntival del tubérculo cuadrigémino superior. Este es el ejemplo de afectación del nervio óptico con correspondiente formación de un escotoma central por una neuritis óptica típica. Es decir, que viene el paciente y me dice que ve así. Este es otro ejemplo de lesión del nervio óptico con formación de una hemianopsia nasal derecha por lesión de las fibras temporales a nivel periquiasmático, como podría suceder en una enfermedad de la carótida interna. Acá tenemos el resultado de la inflamación del nervio óptico, donde la afectación de las fibras que van por el centro es mayor, por ende hay más compromiso de las fibras maculares y la visión resultante es como se ve en la imagen B. Este paciente además puede presentar fotofobia paradójica, especialmente a la luz fluorescente. Un escotoma de la unión, que es un escotoma central, que puede asociarse a hemianopsia temporal contralateral silente, como en este caso una cuadrantopsia superior temporal contralateral, de la cual el paciente puede no estar enterado. Este tipo de lesión también podría verse de esta forma, como borroneado el centro en un estadio inicial, o también como metamorfopsias, que son ondulaciones en las imágenes. La percepción del rojo y el verde suele deteriorarse en forma desproporcionada cuando hay una lesión del nervio óptico, lo cual se evalúa mediante objetos de color como bolígrafos o botones, mediante placas de evaluación del daltonismo, como lo es el test de Hijihara. Las lesiones quiasmáticas pueden causar varios tipos de efectos heterónimos. Con mayor frecuencia están comprometidas las fibras que se cruzan desde las porciones nasales de la retina, con pérdida consecutiva de ambos campos visuales temporales, dando una hemianopsia bitemporal, como ocurre en una adenoma de hipófisis que sobrepasa la silla turca. Más raramente pueden comprimirse ambos ángulos externos del quiasma. En estos casos se comprometen las fibras directas de la retina temporales, dando una hemianopsia nasal. El defecto puede ser completo, superior, inferior, central, periférico o ambos. Las papilas se observan pálidas y atróficas, la agudeza visual disminuida hasta visión en cuentadedos, así como de saturación del color. Además de la lesión típica esperada en una lesión quiasmática, que es una hemianopsia bitemporal, podemos tener un compromiso de ambos hemicampos inferiores, compresión o superiores, compresión desde antero-inferior, como un adenoma cromófobo de hipófisis, dando una cuadrantopsia bitemporal superior que al principio respeta la mácula. Las lesiones del tracto óptico como generalidad, dijimos que las retroquiasmáticas son hemianopsias homónimas. En este caso vemos un ejemplo de si el corte del tracto óptico fuera total, dándonos una hemianopsia homónima derecha. Por lo general nos da un defecto campimétrico incongruente. La agudeza visual no se ve afectada al igual que en otros síndromes retroquiasmáticos. El defecto pupilar sí está presente. Hay un defecto pupilar aferente en el ojo contralateral, al lado de la lesión. La atrofia óptica puede aparecer con el tiempo. Los pacientes con frecuencia no son conscientes de la presencia de una hemianopsia homónima y refieren tropezar con personas o objetos del lado del defecto del campo visual. Puede ser por un adenoma de hipófisis, aneurismas carotídeos, craneofaringiomas, gliomas, etc. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con lesiones del cuerpo geniculado externo.
Las lesiones maculares ocupan un área cercana a la mitad de la superficie del cuerpo geniculado externo. La destrucción total produce una hemianopsia homónima contralateral completa. Su destrucción parcial produce efectos campimétricos congruentes o incongruentes. Se conserva el reflejo fotomotor en forma bilateral. Se pueden asociar a hemiparesias o plejías por afectación de la cápsula interna y con trastornos sensitivos por lesión del tálamo. La etiología más frecuente son los defectos vasculares, traumatismos y los tumores. En esta imagen vemos la representación en el campo visual en el cuerpo geniculado izquierdo y en el cuerpo geniculado derecho. Es decir, imaginen, viendo esos colores, cómo se vería una lesión en alguna de estas zonas en particular. En cuanto a las radiaciones ópticas, transcurren con la pared externa del ventrículo lateral. Las figuras de la retina superior se transportan en la parte superior de las radiaciones y las otras por debajo, separadas por las fibras vasculares. Las fibras superiores van directamente a la corteza visual del lóbulo parietal, mientras que las fibras inferiores van por el lóbulo temporal y forman el asa de Meyer, que envuelve al asta temporal del ventrículo lateral. Las lesiones del lóbulo temporal, es decir, las que afectan al asa de Meyer, destruyen las fibras en arco y pueden producir defectos de cuadrantopsias homónimas en el campo visual superior. No afectan a la agudeza visual, no altera el tamaño de la mancha ciega, presentan su límite inferior inclinado, el patrón campimétrico es más denso en el cuadrante superior. Puede ser congruente o incongruente, generalmente es incongruente. Suelen asociarse a alucinaciones paroxísticas olfatorias, gustativas, visuales, afasia sensorial, convulsiones. Además, el asa de Meyer pasa próximo a la cápsula interna, que puede asociarse a hemiplegia contralateral. Las lesiones a la altura del lóbulo parietal, que pueden comprometer las fibras de localización más altas en las radiaciones ópticas, pueden causar hemianopsia homónima congruente, más densa en su cuadrante inferior, debido al compromiso de las fibras superiores, de la agudeza visual y las funciones pupilares normales con un fondo de ojo normal. Asimetría del nixtagmus optoquinético, tanto en la fase rápida como lenta, el movimiento de los ojos al desplazar la tarjeta de la barra optoquinética en sentido horizontal hacia el lado de campo hemianóptico, en tanto se preserva la respuesta normal al estimular el hemicampo no comprometido. Esto se debe a la interrupción del haz optomotor córtico-bulbar descendente que conduce las fibras eferentes. En cuanto a la corteza visual, aquí vemos cómo se ve proyectada en las distintas zonas de la retina sobre la corteza visual, donde vemos cómo el área macular es lo que más superficie abarca. Las partes de cada área de la mácula están representadas solo en la corteza visual de un hemisferio. Clínicamente, la indemnidad de la visión macular en relación con las lesiones vasculares que comprometen a la corteza occipital se atribuye a la circulación colateral suministrada por las ramas de la arteria cerebral media, por lo cual luego de una oclusión de la cerebral posterior, los vasos colaterales pueden ser suficientes para preservar alguna visión macular. Acá vemos la misma relación visto desde atrás. Nótese la relación del área de la fobia con la cisura calcarina, la campimetría versus la representación cortical de la retina. Habiendo hecho una señal, todo este recorrido para llegar a la corteza donde una lesión puede occipital del tipo vascular puede respetar la porción occipital más posterior y en este caso se desarrolla una hemianopsia homónima con conservación de los 5 grados centrales, denominado respeto macular, debido a la doble irrigación del área occipital posterior dada por las ramas de la arteria cerebral media y posterior y por la doble representación de las fibras maculares.
O como aquí, una lesión del lóbulo occipital derecho produjo una hemianopsia homónima izquierda completa, como esta. El compromiso bilateral del lóbulo occipital desarrolla un cuadro clínico denominado ceguera cortical, general causado por procesos vasculares, intoxicación por monóxido de carbono, traumas, antecedentes de angiografías previas, trombosis del seno venoso. En todos estos casos hay hipoxia como un mecanismo productor. Se define como la pérdida de la visión, ausencia del reflejo del cierre palpebral ante la luz potente y conservación del reflejo fotomotor. También puede pasar que en la circulación colateral se forme un escotoma homónimo bilateral con algún grado de respeto macular, escotomas anulares, y en estos casos extremos puede llegar a producir una hemianopsia homónima bilateral o doble hemianopsia con defecto en túnel o en cerradura debido al respeto macular. En fin, podemos tener una infinidad de variedades de lesiones diferentes, pero estas que les nombré son las más representativas de cada porción de la vía. Finalizamos por ahora. Cualquier duda o sugerencia la pueden poner en los comentarios. Nos vemos en el próximo tema, que creo que va a ser desprendimiento de retina.